Gracias, señor presidente. Luego de hacer algunas consideraciones respecto del proyecto y de esta importante ratificación del Acuerdo Federal para la implementación de la Ley Nacional 26741, luego de hacer las consideraciones pertinentes, vamos a solicitar una pequeña modificación en una de las palabras del artículo 2, que lo dejo para el cierre de la exposición. Es un detalle de forma nada más. Y pensando en el proyecto específicamente y en la importancia estratégica que tiene para nuestro país y en particular para la provincia de Río Negro ser parte de este acuerdo federal para una ley nacional que está vinculado fuertemente con un concepto que ha sido el que ha llevado como bandera nuestro gobierno nacional desde el 2003 en adelante, y que tiene que ver con la recuperación de la noción de soberanía en todas sus formas, y especialmente en este caso de la soberanía como concepto en materia de recurso natural, de soberanía hidrocarburífera nacional, enmarcado en la enorme y profunda transformación cultural que está desarrollando nuestro país en los últimos 8 o 10 años, de la mano de nuestro expresidente Néstor Kirchner, hoy de la mano de nuestra presidenta de la Nación. Y no solamente en materia hidrocarburífera, sino que podríamos destacar un montón de hechos relacionados con abrazar el concepto de soberanía desde un punto de vista filosófico, político, pero práctico, concretamente, en los marcos legales que han sido revolucionarios para nosotros en nuestro país, que han sido discutidos en el ámbito que corresponde, que es el Parlamento Nacional, y también han sido llevados adelante por la decisión firme política del Poder Ejecutivo de la Nación. ¿Cómo no pensar en soberanía cuando hablamos de del fenomenal desendeudamiento que ha tenido y cómo ha enfrentado al Fondo Monetario Internacional nuestro país para tener una negociación inteligente frente a quienes han dominado la economía del mundo, quienes han sido los verdaderos dueños en algún momento de nuestra historia o en grandes partes de nuestra historia, y han dominado los intereses propios por encima de los intereses populares y nacionales. La cuestión de Malvinas, una cuestión que ha tomado nuestra presidenta de la Nación con una claridad, con una soberanía, con un concepto de democracia fuerte, también avanzando sobre esta concepción fuertemente peronista de la independencia, de la justicia, de la soberanía. Hace pocos días, hace pocas horas, hemos dado una lucha contra los fondos buitres, donde habían sido afectados un emblema de nuestro país, como es la fragata Libertad, que hoy está volviendo y en pocos días más va a estar nuevamente con su bandera en alto en nuestras costas argentinas. También desde esa lucha la soberanía es un concepto central que atraviesa cada una de las políticas de nuestro proyecto político, desde el Frente para la Victoria. Y esa concepción también, por ejemplo, puede estar fuertemente ligada con otras leyes importantes que ha tenido este gobierno, como ha sido la ley de tierras, que le ha puesto límites a la extranjerización, que ha dado un marco legal en el cual la lucha por los recursos, por el recurso natural madre, como es el recurso tierra, ha sido también un hito en la historia de nuestro proyecto político. El tema YPF, obviamente, la recuperación de YPF, una política de autodeterminación nacional que requiere de un poder político democrático fuerte y de una amplia convocatoria social. YPF es sin duda el emblema en el cual la soberanía es la palabra que le cabe mejor que a ningún otro concepto. El 13 de diciembre de 1907 en Chubut comenzó a escribirse la historia del petróleo cuando se descubre el primer yacimiento hidrocarburífero. Y ahí comienza la historia de la soberanía energética en nuestro país. En ese momento, el 95% de las necesidades del país la cubría el carbón mineral importado de Gran Bretaña.
Y ¿saben lo que decía la prensa gráfica de ese momento? Miren qué curioso, ¿no? Lo que es la historia. La prensa gráfica de ese momento, también fuertemente ligada con los intereses británicos y la burguesía agraria pampeana, escribían títulos de estas características. Escuchen, porque es un paralelo con la realidad asombroso. El título decía: buscaban agua y encontraron petróleo. Cualquier paralelo con la actualidad lo dejo liberado a la reflexión de los presentes, pero cuando había un Estado hurgando, buscando, tratando de encontrar la alternativa energética para generar una soberanía en materia hidrocarburífera, los medios de comunicación ligados con los intereses foráneos, que eran los que hacían el negocio con el país, con nuestros recursos, hablaban de que de casualidad se encontró el petróleo y que en realidad estaban buscando agua. La creación de YPF en 1922 comenzó a garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y a limitar la dependencia de las importaciones. Vaya si podríamos hablar sobre la dependencia de las importaciones y una política de Estado como la que hoy lleva adelante nuestra presidenta. Y la inauguración en 1925 concluyó en que la refinería de Ensenada pasó a ser la más grande de América Latina. Y miren en qué época estamos hablando, ¿no? La década del 20, partido de base absolutamente popular, social, como el radicalismo, el irigoyenismo, llevando adelante una política de Estado en materia hidrocarburífera, y la planificación energética. Esa planificación que permitió la consolidación del Estado argentino, la consolidación territorial del Estado argentino. A través de esa política de soberanía hidrocarburífera y de expansión del Estado nacional, se construyeron pueblos, caminos, viviendas, hospitales, servicios públicos. También se expandieron derechos de los trabajadores. Se garantizó la participación en las ganancias de los trabajadores. Se redujeron las horas laborales, vacaciones pagas. Y esto, que vuelvo a repetir, de la idea de un Estado nacional presente, comenzando a poner en el eje la soberanía hidrocarburífera, partido de base popular como el radicalismo que comienza con este proceso y que en el 1937 ya estaba consolidado cuando la Standard Oil vende la mayoría de sus inversiones a YPF y ya comenzamos a tener una empresa que tenía dominio sobre casi la totalidad del servicio energético nacional. Y qué curioso que con la Constitución de 1949, la Constitución peronista, se ratifica ese concepto de soberanía energética que nació en el 20. Los yacimientos de petróleo disponía la Constitución, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias, dice, sigue la Constitución de 1949. Década del 20, 49, partidos de base popular, con un sentido de la soberanía, de la independencia, de la justicia, como todos los partidos de cariz popular, y más tarde en un retroceso fenomenal con la Constitución del 56 y el paradigma neoliberal que se impone definitivamente en 1976 con el proceso militar, con Martínez de Hoz, que decía cosas como achicar el Estado para agrandar la nación, o lo del Estado elefantiásico que subsidia empresas ineficientes, decía el ministro de Economía de la dictadura. En 1989, previo a la privatización, el 90% de las reservas hidrocarburíferas existentes eran el resultado directo de aquellas inversiones del Estado, de aquellas inversiones de capital de riesgo en exploración llevadas adelante por YPF. Y algunos números para leer.
el 62% de la extracción, el 69% de la refinación y el 64% de la comercialización de los combustibles derivados del crudo eran realizados por la empresa estatal, 1989. Y en los primeros años de los 90, lo que todos conocemos, 40.000 despidos, la privatización, la venta y extranjerización que culminó en el 98 con la venta de la casi totalidad de las acciones a manos de Repsol. Esa confianza que el libre mercado iba a regular por sí solo, iba a rebalsar la copa, iba a derramar sobre los sectores populares y que iba a generar equilibrio solo, terminó demostrando lo falaz que era ese concepto en la práctica. El resultado del paradigma neoliberal ha sido sin dudas el saqueo de las reservas hidrocarburíferas argentinas. Y ¿cómo vamos a dudar que el hidrocarburo o los hidrocarburos son una materia estratégica, esencial, estructural para el desarrollo productivo nacional? Hoy tenemos un Estado y un proyecto político que recupera aquellas originales banderas y concepciones acerca de qué rol debe cumplir el Estado cuando se trata del manejo de nuestros recursos naturales, de nuestros hidrocarburos y de ese concepto de soberanía, recogiendo quizá aquellos primeros impulsos de la década de 1920, con el radicalismo imponiendo una política energética, con ese primer peronismo y esa constitución que ratificaba esa idea original, y desde el 2013 en adelante poniendo en marcha, y hace no mucho tiempo atrás, nuevamente en manos del Estado, el gran porcentaje de una empresa que es estratégica para pensar en esas banderas que tanto proclamamos y defendemos y que sería imposible poner en marcha en la práctica, como son la soberanía, la independencia y la justicia social, si no contamos con el dominio de nuestros recursos como los hidrocarburíferos. No quiero ser muy que debe tener cualquier nación, como es el rol del Estado para poder planificar el desarrollo armónico de los intereses que lo sustentan y fundamentalmente poniendo en foco los intereses y la protección de los derechos de los más desprotegidos. Imposible pensar en esa protección, en esa promoción de los derechos de los más desprotegidos, como ha sido lo que ha sucedido en estos últimos 8 años con tantos derechos que durante años fueron avasallados y vulnerados, y este proyecto político los puso en pie, recuperó algunos pisoteados o todos los pisoteados y generó nuevos derechos para los sectores populares. ¿Cómo pensarlo si no tenemos en nuestras manos el poder de definición sobre nuestros recursos estratégicos y el autoabastecimiento de la energía? No hay manera de poder pensar al hombre en su dimensión humana sin ese recurso estratégico. Este 51% de las acciones que a partir de ahora domina el Estado, y dentro de ello nuestra provincia de Río Negro con el 3,2 en ese pacto fenomenal que hemos firmado con nuestro gobierno nacional, pone a Río Negro en un escenario de potencialidad como nunca en su historia. Tenemos patria, dice la presidenta, y lo ratificamos todos. Y para tener una patria real, soberana, independiente y justa socialmente, debemos ser capaces de tener dominio sobre nuestros recursos hidrocarburíferos y naturales, de un Estado presente, activo en la vida de cada uno de los argentinos, como lo tenemos hoy, con las jubilaciones, con la asignación universal, con la inversión en educación. Ese Estado activo que pretendemos cuando acabamos de aprobar recién una ley nueva, una ley marco de la educación. Ese Estado activo que vamos a consolidar con esta ley que vamos a aprobar ahora y la próxima, que tiene que ver también con poner el eje, una presencia fuerte del Estado en los intereses de los sectores populares cuando se trata de firmar contratos con las empresas que vienen a explorar o explotar nuestros recursos estratégicos.
decía que hoy los rionegrinos, a partir de esta firma, de este acuerdo y de esta ley que se va a sancionar luego de la que estamos en tratamiento, somos protagonistas de la transformación de nuestro país, de pensar en un Estado que interviene cuando los desequilibrios del mercado generan grandes desigualdades, retomando esas banderas irigoyenistas de una patria con soberanía energética, de esa constitución peronista del 49 y de este kirchnerismo que ha hecho del Estado la promoción de nuevos derechos, de viejos derechos pisoteados, y volviendo a celebrar que nuevamente en nuestro país, señores legisladores, señor presidente, tenemos patria, nunca menos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, legislador Martín Doñate. En consideración del expediente 870, tiene la palabra el legislador Alejandro Betelú. Gracias, señor presidente.